Una asombrosa estadística sobre España había llegado a la sala de redacción de The New York Times, mereciendo una cobertura de primera plana que dejó boquiabiertos a sus editores. El informe enumeraba cifras difíciles de creer. El número de jóvenes estadounidenses que estudiaban la cultura y el idioma español estaba creciendo a un ritmo sin precedentes. No se trataba de una influencia económica o militar, sino de una cultura, una calidez del alma, que estaba transformando silenciosamente a los Estados Unidos. ¿Qué fenómeno revelaba este reportaje especial sobre la cultura española, producido con astucia por el medio de comunicación estadounidense? Retrocedamos para conocer la historia entre bastidores antes de que este informe sacudiera al mundo. Thas Milner, un veterano editor de The New York Times con más de 30 años de experiencia, siempre había estado en la primera línea del periodismo económico. Con un análisis frío y datos estadísticos sólidos, había documentado innumerables cambios económicos globales. Para él, España siempre había sido un lugar conocido por el sol, el turismo y la eficiencia de la producción de bajo coste, pero carente de influencia cultural global significativa. En la era del milagro español, cuando los hogares estadounidenses se llenaban de productos manufacturados en España, la nación, aunque vital por su bajo costo y la calidez superficial de sus playas, era sinónimo de pasión sin sustancia para Thas y muchos otros occidentales. El artista Charles también compartía este estereotipo. Veía a España como trabajadora y vibrante, pero carente del soft power de la originalidad. Quizás era económicamente dinámica, pero había perdido su capacidad de influir en las tendencias culturales del mundo. Este prejuicio estaba profundamente arraigado en su mente y no había cambiado. Por eso, cuando los últimos datos estadísticos fueron puestos ante Thas, se quedó sin palabras. El número de usuarios de la aplicación de aprendizaje de español en las ciudades universitarias se había disparado un 300% en el último año. La juventud de la generación Z utilizaba cada vez más expresiones populares españolas, con frases como «qué mono», «qué lindo» y «olé», incorporadas a su lenguaje diario. El número de estudiantes de secundaria que elegían el español como optativa había alcanzado un máximo histórico. ¿Era una moda pasajera o un fenómeno social? La pregunta surgió en su mente. Lily Mackenzie, una joven periodista, se acercó, mostrando en la pantalla de su smartphone un vídeo de adolescentes hablando español con fluidez y naturalidad. El vídeo había superado las decenas de millones de visitas. La sección de comentarios estaba llena de opiniones como: «El sonido de su idioma es muy cálido, y la cultura española me hace sentir relajado». El español estaba comenzando a integrarse en la vida de la gente, trascendiendo las tapas y los churros. Al principio, Thas no lo creía. Sin embargo, las cifras y la respuesta en el terreno coincidían. No era una moda accidental, sino un reflejo de un cambio emocional en la sociedad. Era el surgimiento de un nuevo valor que no podía medirse con indicadores económicos. En este torbellino de pensamientos, recordó su viaje a España a principios de los años 90. En aquella época de efervescencia económica y transición social, las personas que veía siempre tenían una vitalidad indescriptible y una obstinación tranquila. No habían perdido su orgullo, pero tampoco eran arrogantes ni ostentosas. En ese momento, pensó que era un lugar fascinante, pero nunca se le ocurrió explorar su espíritu profundo. Ahora, sin embargo, el español se estaba propagando por todo el mundo. La cortesía, la pasión, el sentido de comunidad y la riqueza interior de España estaban siendo reevaluados. El número de estudiantes de español también estaba creciendo rápidamente en el Reino Unido, Francia, Alemania, Corea y Australia. Esta resonancia no provenía de la fortaleza económica, sino de la identificación con el calor humano de su estilo de vida. Thas se dio cuenta. Quizás durante mucho tiempo hemos malinterpretado el verdadero significado de la riqueza. The New York Times solía informar sobre economía con el enfoque de una revista cultural, pero la magnitud de este fenómeno era innegable. Thas dio instrucciones a Lily: «Ve y desentierra el corazón humano detrás de los números». ¿Por qué los estadounidenses están anhelando tanto el idioma de España ahora mismo? Encuentra la respuesta. En la punta de estos datos se estaba gestando un enorme cambio de valores. Él aún no lo sabía, pero esta investigación sería el comienzo de una inversión total de sus creencias de 30 años. Tras recibir las instrucciones de Thas, Lily Mackenzie se lanzó al trabajo de campo.
Su primera parada fue un café en el centro de Seattle, en el oeste de Estados Unidos. Allí, un grupo de estudiantes de secundaria, con bebidas estilo horchata en mano, conversaban en español. Palabras como, esto es genial. ¿Y qué mono? Se mezclaban de forma natural en sus frases en inglés. Lily no pudo evitar grabarlo y se acercó a preguntar, ¿por qué usan el español? Uno de los estudiantes respondió con una sonrisa, porque tiene una sensación de calidez que no tiene el inglés. No suena a que estemos peleando. A medida que profundizaba en su reportaje, Lily fue testigo de muchas escenas sorprendentes. En las tiendas de papelería, los cuadernos y bolígrafos con diseños artesanales españoles eran inmensamente populares. Había largas colas en las cajas. En los supermercados, cada vez más amas de casa llevaban bolsas ecológicas con las palabras «buen provecho» o «disfruta el momento» escritas. No solo era la arquitectura, una delicadeza y belleza al estilo español se estaba infiltrando sutilmente en su vida diaria. Mientras tanto, en la costa este, el curso de español de la Universidad de Nueva York estaba abarrotado. Al mirar desde fuera del aula, los estudiantes se esforzaban por practicar saludos como «buenos días». Las palabras de un estudiante en particular causaron una profunda impresión. Cuando hablo español, mi corazón se calma. No sé por qué, pero me siento tranquilo. Lily sintió una gran curiosidad por esta sensación. Quizás el español no era solo un idioma, sino un vocabulario que podía cambiar la atmósfera. Si el inglés se destacaba por la expresión directa e intensa, el español poseía un matiz suave y la capacidad de abrazar al otro. ¿Y si era esta diferencia la que estaba curando las almas de los jóvenes que vivían en la sociedad moderna estresante? Lo que más la asombró fue que esta ola de cultura española se había extendido incluso al mundo corporativo. En la compañía Olimpia, un pequeño fabricante de maquinaria que visitó, las palabras con alma, calidad y orgullo, con alma, calidad y orgullo, estaban escritas en la pared. El director, el señor Robert Miller, dijo que decidió adoptar la filosofía de gestión centrada en el ser humano de las pymes españolas después de que su nieta le dijera: «Las fábricas en España son increíbles». Lo que buscaban no era la eficiencia, sino el orgullo del equipo. Me impactó mucho cuando comprendí que esta era la manera española de hacer las cosas, dijo con convicción. Desde que adoptaron este método, la productividad había aumentado un 30% en 3 años, y el rostro de los empleados se había vuelto más alegre. Cuando Lily informó de esto a la sede, Zas se quedó en silencio. ¿Estados Unidos aprendiendo de España? Para Zas, que había creído en la economía y el racionalismo durante décadas, esto era incomprensible. Sin embargo, el material de video de Lily reflejaba un nuevo rostro de América. Esa noche, Zas presionó play en su oficina. Las imágenes mostraban a un camionero con pegatinas en español en su camión, a trabajadores de fábrica juntando las manos frente a un estante de mercancías y a estudiantes riendo mientras gritaban: «¡A por ello!» «¡Oh ánimo!». Acompañado de una música serena, Zas observó el video, conteniendo el aliento. La posición internacional de España es tan particular, ¿por qué puede tocar tan profundamente el corazón de la gente? Pronto, la pregunta se convirtió en una certeza. Esto no era una simple importación cultural, sino un cambio profundo en la psique estadounidense, una era que buscaba el espíritu sobre lo material, la calma sobre la eficiencia. Inconscientemente, España se había convertido en el símbolo de esta era. A la mañana siguiente, Zas anunció en la reunión editorial: «Esto no es solo una noticia, el mundo está cambiando silenciosamente. Vayamos y seamos testigos de esto con nuestros propios ojos». En su mirada brillaba el paisaje español que había visto hace 30 años, lleno de una vitalidad bulliciosa que contenía un orgullo silencioso. Y ahora, era esta calidez la que estaba sacudiendo al mundo. El recorrido de Lily abarcó todo Estados Unidos. Primero, se dirigió a Dallas, Texas. En el vasto distrito de almacenes, en un centro logístico, estaba David Johnson, un camionero. Desde la muerte de su hijo de 21 años en un accidente de tráfico, se había cerrado en sí mismo. Sin embargo, un día, una película regional española recomendada por un colega cambió su vida. «No transporto mercancías, transporto los recuerdos de alguien», dijo, y sus ojos se iluminaron de nuevo. Comenzó a estudiar español y pegó en el salpicadero de su camión pegatinas que decían gracias y valor.
Cada vez que aprendo una palabra en español, siento que estoy hablando con mi hijo. Lily sintió un nudo en la garganta. Aquí, realmente existía un poder que trascendía el idioma y tocaba el corazón. Luego, visitó Wall Street en Nueva York. Allí, Lily conoció a Allen, un vicepresidente de élite del mundo financiero. Antes, creía que los números eran la única verdad y ponía el beneficio como máxima prioridad. Sin embargo, la atmósfera en su casa había cambiado desde que su hija se obsesionó con la música pop española y comenzó a decir, buen provecho, y gracias por el día. Mi hija aprendió a ser agradecida y a valorar la comida. A través de esta experiencia, Allen se interesó en el espíritu español de calidez humana que valora las conexiones interpersonales. Desde entonces, cambió a invertir en empresas que valoraban la confianza a largo plazo en lugar de los beneficios a corto plazo. Quiero ver no solo los números, sino también el valor que permanece en el corazón, dijo. Su estrategia de inversión experimentó un cambio drástico y, como resultado, creó un rendimiento que superó el promedio de la industria. En la pequeña fábrica Olympia en el estado de Washington, las reformas también continuaban. El director, Robert Miller, había adoptado la filosofía de mejora española, integrando completamente la cultura laboral centrada en el ser humano en el entorno. Por ejemplo, los saludos matutinos diarios, la limpieza y la costumbre de que los empleados intercambiaran tarjetas de agradecimiento. Al principio, todos estaban confusos, pero a medida que nos dábamos las gracias unos a otros, el ambiente de la fábrica cambió, explicó un empleado a Lily. La productividad aumentó un 30% y la tasa de rotación se redujo a la mitad. Me encanta esta empresa y estoy orgulloso de mi trabajo. La filosofía de gestión española encendía la luz de la esperanza en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Pronto, Lily descubrió que este fenómeno no se limitaba a Estados Unidos. En Londres, las aulas de español llevaban 3 años abarrotadas. En París, los jóvenes comenzaron a saludarse con ánimo y gracias por el esfuerzo. En las fábricas alemanas, la mejora se había convertido en un manual de gestión, y en Australia, el número de personas que estudiaban español por interés cultural estaba aumentando rápidamente, persiguiendo a aquellos que lo hacían por motivos económicos. La gente aprende el español estándar por utilidad, pero el idioma de España y su tono se aprenden por una sensación de consuelo, dijo la profesora Lea Clark. Este es un fenómeno extremadamente raro en el mercado lingüístico mundial. Lily escribió en su cuaderno de notas, de la era de la eficiencia a la era de la sanación, curación, España se está convirtiendo en la luz que guía este camino. Regresó a Nueva York para informar a Zas, desplegando una gruesa pila de materiales en la sala de redacción. Las cifras eran asombrosas, el 86% de los estudiantes de español eran menores de 30 años. Los videos relacionados con España, con palabras como «ole» y «qué pasión», acumulaban miles de millones de visitas. Las ventas en línea de productos culturales españoles habían crecido más de un 100% con respecto al año anterior. Esto ya no podía explicarse con una moda de tapas. Era una revolución que estaba ocurriendo silenciosamente en el corazón de la gente. Zas respiró hondo al mirar los datos. Lo que Estados Unidos perdió, quizás España aún lo tiene. Inconscientemente, una leve sonrisa apareció en su rostro. Este fenómeno no puede explicarse con números económicos. Lo que la gente busca no es la velocidad ni la fuerza, sino la ternura y el orgullo. Zas se dio cuenta, la era en la que España sacudía al mundo con manufactura quizás estaba cambiando. Pero ahora, España estaba sacudiendo al mundo con su alma. En la sala de reuniones de The New York Times, Zas declaró con calma, este reportaje será la noticia de primera plana. El titular será, La revolución silenciosa. En el momento en que dijo esto, la atmósfera en la sala de redacción se detuvo. Estaba a punto de comenzar la era en la que Estados Unidos, el gigante económico, aprendería de España, el gigante cultural. Mientras Zas revisaba el informe de Lily, sintió que los valores en los que había creído en el pasado se desmoronaban silenciosamente. Él confiaba en los números y creía que el crecimiento económico era la prueba de la riqueza. Sin embargo, lo que tenía ante sí era la influencia espiritual de España, un país que a menudo había enfrentado dificultades en la política internacional. Cada historia que Lily contaba punzaba profundamente su corazón. La pequeña fábrica,
agotada por la búsqueda de la eficiencia, recuperó la palabra orgullo. El élite financiero, que priorizaba el beneficio, comenzó a actuar basándose en la confianza. Y el camionero en apuros reanudó el viaje de su vida gracias a una palabra de agradecimiento. Todos estos eran cambios que no podían explicarse con la economía. De repente, Zas pensó en su propia familia. Las conversaciones en la mesa habían disminuido desde que su hija se fue de casa. Con su esposa, solo hablaban de trabajo. ¿Desde cuándo había desaparecido la simple frase buen provecho? En su hogar. Quizás, era en esa cotidianidad donde el pueblo español encontraba la verdadera riqueza. Miró por la ventana el vasto paisaje nocturno de Manhattan, sintiendo una calidez que surgía de lo más profundo de su pecho. En la sala de reuniones de The New York Times, el debate sobre si el reportaje debía ir en primera plana continuaba. Surgían voces preguntando si se estaba idealizando demasiado a España y si carecía de pruebas económicas. Sin embargo, Zas dijo con calma: este no es un reportaje económico, es un reportaje sobre la profundidad de la humanidad. Estaba convencido de que el mundo estaba reorientándose. Estados Unidos, un país donde el PIB crecía pero la felicidad disminuía, una sociedad donde la gente se enriquecía pero se sentía sola, estaba aprendiendo de España la forma de vida misma. Zas escribió en un memorando editorial: España es respetada no porque sea un modelo de éxito económico, sino porque es un modelo de superación continua de las dificultades. Era una prueba histórica de cómo, a pesar de los desafíos geopolíticos, los desastres naturales y los cambios sociales, la gente sigue mirando hacia adelante y se apoya mutuamente. Y las palabras de Lily se grabaron profundamente en su corazón. Incluso si el espacio internacional está limitado, la calidez en el aire está creciendo. Zas asintió. Al mirar a España, en realidad estamos reexaminando nuestro propio punto de partida. Su voz, aunque tranquila, sacudió los corazones de todos en la sala de reuniones. La investigación de Lily finalmente llegó a su último día. Mientras esperaba en el aeropuerto de Washington DC, abrió su computadora portátil y repasó en silencio su trabajo. Estudiantes de español, trabajadores que recuperaron el orgullo en el lugar de trabajo, un padre que encontró la conexión familiar. El hilo conductor de todas las historias era un valor español que priorizaba el corazón humano. La influencia española no es una exportación cultural, sino una importación del alma, musitó Lily. Durante el reportaje, ella misma había cambiado. Antes, siempre perseguía plazos y números, buscando solo la eficiencia. Ahora, naturalmente, se daba cuenta de la importancia de escuchar pacientemente a la otra persona y de elegir cada palabra con cuidado. La manera española no era imitar a otros, sino recordar la ternura inherente a la naturaleza humana. Se dio cuenta de esto. Al subir al vuelo de regreso a Nueva York, se fijó en el asiento de al lado. Un joven estaba leyendo un pequeño libro de texto de español. En la portada se leía: empecemos con gracias. Lily sonrió. Este cambio ya no podía detenerse. Era una nueva ola que se extendía tranquila, pero con certeza. Cuando regrese a Nueva York, le diré a Zas que esto no es una moda, sino un viaje al corazón de España que los estadounidenses están emprendiendo en sus mentes. Pensando esto, Lily cerró los ojos. En lo profundo de su propio corazón, algo realmente había cambiado. En la primera plana de The New York Times se publicó en letras grandes: la revolución silenciosa, cuando Estados Unidos despertó al corazón de España. Fue el momento en que un periódico económico se centró por primera vez en el alma como tema. Tras la publicación del reportaje, no solo los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron el tema, sino que la frase España vuelve a sacudir al mundo se difundió sin cesar a través de las redes sociales. Sin embargo, no era un elogio a su milagro económico o tecnología, como en el pasado. Lo que España ofrecía al mundo ahora era un nuevo valor llamado calma y ternura. La historia de David Johnson, el camionero presentado al principio del reportaje, conmovió los corazones de millones. La frase «no transporto mercancías, transporto los recuerdos de alguien» conmovió incluso la ética laboral estadounidense. La sección de comentarios se inundó de mensajes como: «Lloré al leer esto. Yo también quiero estar orgulloso de mi trabajo». Pronto, esta resonancia se extendió al mundo empresarial y educativo. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, escribió en una carta a los accionistas: «Quizás al buscar la eficiencia hemos descuidado lo humano. De ahora en adelante, aprenderemos el espíritu artesanal español para infundir alma en nuestros productos».
A continuación, General Motors, Starbucks e incluso Amazon comenzaron a introducir la mejora y el espíritu de calidez humana de estilo español. No era una técnica empresarial, sino un movimiento para reorientar las raíces de la empresa hacia una cultura que valora a las personas. La forma de pensar española estaba transformando silenciosamente la estructura mental de la nación más grande del mundo. Frente a la respuesta al reportaje, Zas observó en silencio por la ventana el paisaje español que vio hace 30 años, el flujo de tráfico ordenado o quizás la bulliciosa escena del mercado, la gente trabajando en silencio y la cortesía del apoyo mutuo. Lo que en aquel momento parecía ordinario, ahora atraía profundamente al mundo entero. España no sacudió al mundo con el poder, sino que lo guió con el corazón. Esta idea se convirtió en una certeza en lo profundo de su pecho. Lily también sintió un cambio interno después de terminar el reportaje. Tras exponerse a la forma de trabajar española que respeta al otro sin pedir nada a cambio, su comportamiento cambió. Al hablar con sus colegas, escuchaba intencionalmente su opinión primero. En casa, también comenzó a decir, buen provecho. Puede que fueran pequeños cambios, pero cada uno calentaba su corazón con certeza. La semana después de la publicación, la sala de redacción recibió miles de cartas de lectores. Mi hijo y yo empezamos a darnos las gracias en la mesa. Limpié la casa con mi marido después de mucho tiempo. Quiero pensar en una forma de trabajar que valore el alma en lugar de la eficiencia. El contenido de estas cartas no era una respuesta a un reportaje económico, sino una expresión de gratitud por haber encontrado una lección de vida. Zas tomó una de las cartas. Era de David Johnson, el camionero que había entrevistado. El dolor por la pérdida de mi hijo no ha desaparecido, pero la frase española valorar el momento presente me ha salvado. Su reportaje cambió mi vida. Al leer la carta, los ojos de Zas brillaron con lágrimas. Le dijo a Lily con calma, esto no es una moda pasajera, el mundo está recuperando su corazón. Finalmente, escribió en el epílogo del artículo, la verdadera fuerza no es la ostentación, sino la silenciosa consideración por el otro. La riqueza del futuro reside en esa ternura. Lo que España nos enseña no es la eficiencia ni la victoria, sino una cultura de respeto mutuo entre las personas. El mundo está tratando de volver a ese punto de partida. Esta fuerza, la más antigua y la más nueva de todas. ¿Qué piensas tú? Si esta historia ha tocado tu corazón, asegúrate de compartir tus pensamientos en los comentarios. Y suscríbete para seguir con nosotros el desarrollo de esta revolución silenciosa.